Agustín René Solano Andrade es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Realizó la licenciatura en Diseño Industrial e hizo una especialidad en fotografía para después incursionar a la maestría en Diseño y Comunicación. Concluyó la especialidad en Gestión y Diseño de Exposiciones en la UAP y la maestría en Estética y Teorías del Arte. Posteriormente concluyó la maestría en Historia del Arte en la UNAM en 2014. Labora como profesor e investigador en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue coordinador de la maestría en Comunicación Estratégica y secretario de investigación de dicha facultad. Fue líder del Grupo de Investigación Comunicación, Arte y Cultura y es miembro de los grupos de investigación Narrativas para la comunicación, memoria y patrimonio. Coordina y participa en diversos proyectos, eventos académicos y publicaciones ligados con el patrimonio, la cultura y el arte. Sus líneas de investigación son patrimonio cultural religioso, museo de arte, patrimonio y comunidad, arte virreinal, teorías del diseño y de la imagen. Le cedemos la palabra a nuestro ponente, doctor. Adelante, por favor, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto estar acá y un gusto que podamos platicar sobre estas cosas que tanto me gustan. Ya deben de estar viendo la presentación y ahora sí creo que ya estamos listos. Sí, doctor, adelante, sí se visualiza su presentación. Excelente. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño recorrido, un acercamiento, como dice el título del trabajo, sobre los retablos, sobre el patrimonio retablístico. Lo primero que me interesa es entender que esto, más que ser la presentación en sí, donde yo hablo y hablo, es establecer un diálogo, ¿no? Entre los que estamos aquí reunidos ahorita, porque lo que voy a decir no es ni la neta del planeta, ni lo último que se ha dicho. Esto es, el acercamiento que con el que trataré de llegar a ustedes sobre el tema, es cuestionable. Ese es mi interés, es el objetivo principal de esta charla. Pero no solamente desde esta idea de cuestionar por cuestionar, sino bajo ciertos fundamentos que son los que vamos a ir viendo poco a poco y que espero que podamos ir cuestionando, pero más que cuestionando, retroalimentando. Es importante el cuestionamiento, por supuesto, es vital, es necesario, pero me interesa mucho que dialoguemos con respecto a lo que saben hasta ahora de esto y esto que les estaré diciendo. Entonces, preguntas como ¿qué es un retablo? ¿Por qué los retablos son patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio cultural? Hay diferencias entre el patrimonio cultural y el patrimonio religioso. Ustedes seguramente manejan mucho este término del patrimonio tangible o intangible, qué tanto nos ayuda en realidad a poder enfrentarnos a este tipo de objetos, al patrimonio en sí, al patrimonio edificado. Yo tengo mis dudas muy, muy, muy grandes justo con esta terminología para las cuestiones profesionales, que es donde nos encontramos ahora. Esto es, no estamos trabajando desde el punto de vista del sentido común, que es muy importante. El sentido común es bastante importante, es el que nos permite movernos día a día, entre muchas otras cosas. Pero lo que me interesa es que desde donde nos encontramos ahorita, que es la profesionalización del área del patrimonio, ¿qué tanto nos pueden servir estos conceptos o cómo debemos de entender estos conceptos? Entonces, me gustaría comenzar con que ustedes me dijeran qué entienden por un retablo y por qué los retablos deben considerarse patrimonio. Me gustaría escucharlos. Doctor, si me permite, un retablo es un elemento que está en el altar de una iglesia en donde se colocan las imágenes, no sé, los santos o imágenes alusivas al motivo de esa iglesia. Son de madera, con columnas salomónicas o varios, ¿no? Los retablos, me parece. No sé, ¿alguien más quisiera participar? Gracias. ¿Alguien más? Este primer acercamiento es interesante porque regularmente entendemos el retablo justo como eso, como un bien mueble donde se encuentran algunas imágenes. Les digo que cuando yo doy estas pláticas, ya me lo habrán escuchado, por supuesto, ¿no? Trato de que pasemos del mueble con santitos, ¿no? A algo que nos inmiscuya a nosotros en nuestra vida, tanto profesional como cotidiana. Entonces, la perspectiva que nos acaban de dar se acerca mucho a una idea histórico-artística, ¿no?
o incluso de difusión o de divulgación de lo que tendría que ser desde el punto de vista histórico-artístico. Entonces, es muy grato, ¿no? Que en este espacio podamos escuchar este tipo de relaciones que tenemos para con los retablos. Les estoy presentando una serie de imágenes en donde las personas están frente a un objeto y lo que me interesa es que veamos qué es lo que hacen cada uno de ellos, qué tienen en común y qué no tienen en común. Y la pregunta central aquí para nosotros, ¿no? Es ¿por qué es importante reflexionar en torno a esto si estamos hablando de retablos y ninguno de ellos tiene enfrente un retablo? ¿O sí? ¿Qué hacen? Cuenten, ¿qué ven que hacen? Pues en general son lugares en donde están las personas apreciando una obra de arte o un vestigio arqueológico o una expresión artística, ¿no? Lo están visualizando, la están analizando y los elementos están expuestos para ese disfrute. Excelente. Son dos puntos a los que quería llegar. Primero, que están en un espacio que seguramente no les corresponde desde la función original para las cuales fueron creados de entrada, ¿no? Entonces, esto lo llamamos descontextualización y ya todo el mundo lo conocemos. Y lo segundo es esta parte de hablar de una obra de arte. Los objetos que tiene cada uno de los sujetos enfrente, ¿no? Son muy distintos y sin embargo, los conocemos, entendemos o pretendemos acercarnos a ellos desde este concepto de la obra de arte. ¿Qué tanto conviene eso? Y es ahí cuando vamos a saltar al concepto de retablo, con cosas tan distintas, con objetos tan distintos. ¿Por qué hemos buscado hablar de obras de arte con elementos que pues, en realidad difícilmente podemos decir que son iguales? Si alguien no conociera el concepto de obra de arte, estos conceptos que ahorita nosotros estamos reuniendo acá como tal, como obra de arte, no los juntaría, ¿no? No habría forma de juntarlos. El primer problema que tenemos aquí es, otra vez, cómo nos acercamos a los objetos, bajo qué situaciones, circunstancias y por lo tanto conceptos podemos acercarnos a ello. Recuerden que la idea de nombrar las cosas, una parte esencial, una parte central de nombrar las cosas es apropiarnos de ellas. Y ahorita que dijimos que son obras de arte, es una manera de apropiarnos de esta pintura, de este objeto que denominado arte contemporáneo, ¿no? De esta pintura mural, que incluso es un fragmento de la pintura mural y además es una réplica de la pintura mural, ¿no? Y aquí tenemos algunos objetos de cristal que está viendo esta persona. Entonces, ¿qué hacemos para acercarnos a ello? ¿Y por qué es importante esto? Hemos determinado que hay una situación, hay como tal, un elemento que los une y que le hemos denominado arte. Un tal Tatarkiewicz, que seguramente lo han escuchado, un historiador muy importante, nos da esta definición sobre lo que es el arte. Y fíjense, dice, el arte es una actividad humana consciente, capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia. Si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un shock. Pues casi tenemos que muchas actividades, si no es que todas, pueden considerarse arte, ¿no? Hay un problema reciente, digo finales del siglo pasado, en el cual está esta pregunta de qué es el arte. George Dickey en sus textos El Círculo del Arte nos dice que no es necesario solamente esta cuestión de entender lo que es el arte, que es lo que nos está diciendo aquí Tatarkiewicz, sino que haya un conjunto de sujetos que estén dispuestos a jugar el juego como tal, aunque suene redundante, para que esto funcione. Y lo acabamos de hacer, ¿no? En cierto momento, cuando nos preguntábamos qué estaban haciendo estas personas y ya sea que lo hubiéramos expresado o lo estuviéramos pensando, decíamos, entendíamos o pensábamos que estaban frente a una obra de arte. Participamos justo de este círculo del arte que Dickey nos propone, más allá de lo que nos puede decir Danto sobre las cuestiones semánticas de lo que significaría el arte y que Tatarkiewicz nos lo propone aquí. E insisto, nos deja un campo muy, pero muy abierto sobre lo que el arte sería. La bronca es que
eso que denominamos arte depende del contexto y de una manera muy general, el propio Tatarkiewicz, en su texto de Historia de 6 ideas, arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética, nos hace un recorrido sobre lo que se va a entender por arte. Y fíjense cómo les puse solamente estas esquematizaciones como ejemplos para hacer un recorrido básico. Fíjense cómo para la Edad Media tenemos distintas maneras de entender lo que es el arte, y una de ellas son estas cuestiones de las artes liberales y mecánicas que todos conocemos, ¿no? Más adelante, en el Renacimiento, cambiamos nuestra forma de ver el arte, de entender el mundo, que eso es a lo que quiero que lleguemos, ¿no? Y por decir, en la Ilustración, tenemos esta definición de las bellas artes, esta clasificación, que es la que permea al día de hoy, cuando en realidad muchas de las obras de las que presentamos en esta imagen tienen categorías propias para poder entenderse. Entonces, espero haberme explicado hasta ahorita con esta pequeña introducción sobre los conceptos, sobre la concepción y sobre la comprensión para poder acercarnos a estos objetos que hemos denominado retablos. En este caso, estas personas, las 4 personas, seguramente, ¿no?, utilizan alguna de estas categorías que les acabo de presentar para poder enfrentarse a un objeto que no tiene que ver con estas categorías, que no tiene que ver con estas clasificaciones. Y entonces, ¿qué sucede? No está mal la relación que establecemos porque la establecemos justo desde donde nosotros somos. No sé si han escuchado últimamente mucho esta cuestión de que lo que decimos habla más de nosotros que de lo que estamos hablando en realidad. Esta idea de cómo nos relacionamos entonces con los sujetos, los objetos o los eventos va a depender mucho de quiénes somos y de nuestro, dijera, de nuestro capital cultural, de qué entendemos, de qué conocemos, de qué conceptualizamos con respecto a lo que estamos enfrente. Entonces, nuestra primera definición, la más común que tenemos con el retablo, es esta. Es una definición que todos conocemos, y fíjense cómo lo estoy incluso diciendo yo, ¿no? Cuando digo todos conocemos, no es cierto, ¿no? Es una vil mentira creer que todo el mundo tiene esta misma idea del retablo. Y lo quiero resaltar porque cuando he estado trabajando con la comunidad con respecto a su retablo, el retablo, y esa es la parte central de esta primera parte, el retablo no es lo que nosotros creemos que es. El retablo para ellos es una cosa muy distinta, y se los mencioné hace un momento. Esta idea de el retablo como un mueble con santitos y se acabó, ¿no? O sea, ya sea alguien ajeno o incluso la propia comunidad. Me ha tocado sacerdotes, ¿no?, que me preguntan de repente, o sea, ¿qué es el retablo? En tanto, esta cuestión más allá de la propia ornamentación que pudiera funcionar para la iglesia, para su parroquia. Entonces, quiero que empecemos a pensar que el retablo no es lo que pensamos cada uno de nosotros, ¿no? Es un concepto muchísimo más complejo que ahorita les voy a traer varias ideas para que cada quien la construya en la medida del contexto en donde se encuentra. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando nosotros hablamos de retablo, la semana pasada, antepasada, si mal no recuerdo, el arquitecto Arquímedes, ¿no?, les hizo una presentación sobre el retablo desde el soporte, ¿no? Esa cuestión es del estilo, un concepto que, como ya sabemos desde la historiografía del arte, es muy complejo y muchas veces problematiza un poco más de lo que pudiera ayudarnos, pero es necesario tenerlo como concepto, conocerlo además para poder aplicarlo, y para no irnos más lejos, recuerden, todo concepto va a construir nuestra idea de lo que estamos viendo, pero también va a definir qué es lo que no dejamos entrar sobre eso que estamos, con lo que nos estamos relacionando. Entonces, cuando nosotros hablamos de un retablo, con esta primera definición del conjunto de colecciones de figuras pintadas o de talla que representan en serie una historia suceso, o la segunda acepción, que se acerca más a nuestro diplomado, obra de arquitectura hecha de piedra, madera u otra materia que compone la decoración de un altar. Ambas nos funcionan muy bien, ¿no? Tengo otra vez en negritas la acepción 2, porque es como que la que más nos gusta en tanto en donde nos movemos. Pero la primera, ¿no?, el conjunto de colección de figuras pintadas o de talla que representa una serie o una historia de suceso, también lo es sin ningún problema. Se requieren de ciertas posturas, ¿no? Cuando hago de posturas es conocimiento, acercamientos, relaciones con el objeto, para determinar si es una, si es la otra, si son ambas o qué modificaciones tenemos. Pues esta primera definición es una definición en donde sabemos que tenemos un mueble que se encuentra detrás de un altar y de esta manera funciona para un espacio religioso.
vean esta definición, ¿no? De entrada, el tamaño de la propia definición. Es una definición de Pablo Torres de la revista México en el Tiempo. Y no la voy a leer, ustedes ya saben de esto. Pero lo que quiero que veamos es comparar, ¿no? ¿Qué va de esta definición con sus dos acepciones a esta definición? ¿No? Se nota, o debería de notarse, que provienen de lugares distintos, de personas distintas y sobre todo, que insistiré que eso es lo que me interesa, proviene de objetivos distintos. En este caso, esta definición requiere que se comprenda de una manera más amplia el retablo, porque justo de donde proviene es de un texto que habla sobre retablo. En cambio, esta definición, con sus dos acepciones, lo que está buscando solamente es darnos una idea, ¿no? Acercarnos de manera general, ¿no? A lo que sería un retablo. Vamos por otra definición. Esta es de María Teresa Uriarte, está en la presentación del texto Retablo, su restauración, estudio y conservación, que fue producto de un congreso justo de estéticas, ¿no? De la UNAM en 2003. Y entonces aquí nos plantea, y les mencioné todo esto, porque entonces ya va a hacer clic con lo que dice que es un retablo, ¿no? Dice, desde el punto de vista estético, comenzando ya por eso, ¿no? Los retablos son el punto focal del templo que los cobija y al mismo tiempo organizan las expresiones estéticas que lo forman, arquitectura, pintura y escultura principalmente, pero no solamente, en torno a un programa agiográfico que expresa la situación ideológica de su momento. Entonces, hasta ahorita, ¿no? En menos de 5 minutitos, tenemos 3 definiciones de retablo que son complementarias unas de otras. No estamos diciendo que una es mejor o las otras son peores. Lo único que quiero que tengamos aquí en presente es que estas definiciones nos ayudan a comprenderlo desde una perspectiva específica y que deja fuera otras situaciones. Entonces, aquí viene otra postura que es la que últimamente más me gusta y con la que trabajo. Hemos entendido el retablo desde el punto de vista histórico-artístico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista divulgativo, desde estas cuestiones de un acercamiento general, pero hay muchas variantes para poder entender el retablo, tantas como disciplinas pudieran existir, y con eso voy a terminar justo esta primera parte. Entonces, en el texto de la metodología para la conservación de retablos de madera policromada, que proviene también de un congreso de restauradores, por eso insisto, es importante los contextos para poder saber de dónde provienen y qué es lo que están diciendo, que se hizo en Sevilla, salió esta definición junto con otras que tiene, ¿no? Un retablo es un bien cultural un retablo es un bien cultural que pertenece al universo social que lo mantiene en activo, para un uso, y esto es lo más bonito, que nada tiene que ver con la dimensión cultural que le podemos asignar cuando lo estudiamos como uno de los representantes del patrimonio cultural de una nación. Entonces, ¿se acuerdan que comenzamos con estas preguntas de qué es un retablo y por qué un retablo es patrimonio? Pues justo aquí nos están diciendo que podemos entender un retablo como no parte del patrimonio, ¿no? Lo que nos está diciendo los restauradores, ¿no? En un congreso que hicieron, se pusieron de acuerdo para poder escribir esto, es que tenemos que entender también al retablo como otra cosa que no es patrimonio, como otra cosa que no es un objeto artístico religioso, como otra cosa muy distinta a como regularmente nos acercamos a ello. Voy a dar lectura a esta parte de acá. Dice, sin embargo, los retablos no son bienes de uso individual. Las comunidades relacionadas con ellos les atribuyen una serie de usos y valores que rebasan lo privado. Un aspecto específico se cristaliza en la advocación que se les dio en sus orígenes y que en muchos casos domina la población al barrio donde se localiza, marcando con ello la festividad más importante de esa sociedad, más allá de sus particulares ideologías, preferencias. Un retablo entonces es un bien cultural, que es esta parte de acá, que pertenece al universo social que lo mantiene en activo, para un uso que nada tiene que ver con la dimensión cultural que le podemos asignar cuando lo estudiamos como uno de los representantes del patrimonio cultural de una nación. Cotidianamente, su función es activada en busca de la satisfacción espiritual de la comunidad, que lo usufructúa y de los individuos que la conforman. Por tanto, intervenir un retablo sin analizar cómo el feligrés lo enfrenta, se relaciona y lo utiliza, es no comprender para qué y para quién se construyó ese monumento. Me encanta porque además ellos terminan con esta palabra de monumento. Sabrán que, digo,
ya justo en el diplomado, ¿no? También tenemos muchos problemas con estas conceptualizaciones sobre lo que es el monumento. Hasta aquí vamos más o menos definiendo, y por eso digo, más o menos estamos encaminando en lo que un retablo podríamos entender, en lo que podríamos entender como un retablo. Pero para ello también necesitamos otras definiciones, que esto ustedes ya lo vieron de manera muy amplia. Me voy a quedar con estas dos solamente. Una es de Alberto Cirese y la otra es de Arroyo. Esta es la postura que a mí me gusta tomar en tanto patrimonio y en tanto retablo. Entonces, el patrimonio va a ser un producto, según Alberto Cirese, de las necesidades de los individuos por encontrar elementos de autoidentificación y construcción de espacios de referencia. Al unísono de lo que dice Arroyo, estamos hablando de identidad, estamos hablando de un aspecto que va más allá de la materialidad de estos objetos, de estos monumentos, como los llamaron en la diapositiva anterior, el texto de los restauradores, de metodología para la conservación del retablo. Entonces, Arroyo nos dice que el patrimonio va a ser un recurso sobre el cual se edifican las identidades, las luchas sociales, los procesos voluntarios de cambio y continuidad, la independencia y la necesidad de autogestión, la historia y el devenir, en fin, el proceso cotidiano. Esto me interesa mucho, de lo cotidiano. Fíjense que también acá lo tenemos, ¿no? Cotidianamente su función es activada. Me interesa mucho ponerlo en la mesa porque regularmente nosotros, cuando atendemos a este tipo de patrimonios, a los retablos, ¿no? Los atendemos sin esta idea de la cotidianidad, ¿no? Muchas de la cotidianidad de la gente, de la población que tiene que ver con ellos. Y además, creemos que toda la gente tiene que ver lo mismo exactamente con el mismo retablo, cuando las cotidianidades son distintas, pese a que estamos hablando de una cotidianidad social. El proceso cotidiano, regreso a la lectura, y utópico de la convivencia humana, dependiente de mecanismos reales, donde la apropiación colectiva de una serie seleccionada y valorizada de elementos es la regla ACE. Entonces, si se fijan, nuestro concepto de patrimonio se asemeja, me refiero, se casa, se enlaza con nuestro concepto de retablo. Y entonces regresamos otra vez a de la metodología para la conservación de los retablos, y dice el texto: por su forma, su función y por la naturaleza del contexto en el cual se encuentran, los retablos constituyen una categoría de bien cultural muy particular. A menudo, los retablos alcanzan dimensiones colosales y forman parte indisoluble del edificio que la albergan, constituyendo a veces una unidad espacial de carácter casi autónomo. Además, los retablos de madera policromada combinan en muchos casos una amplia variedad de expresiones artísticas, de técnicas y de material. Espero que con esto, hasta el momento, tengamos una idea muchísimo más amplia de qué estamos entendiendo por un retablo, a qué nos enfrentamos cuando estamos frente a un retablo. Y cuando digo a qué nos enfrentamos, es no solamente nosotros como profesionales, sino toda la gente que está inmiscuida en el cuidado justo de ese bien que nosotros llamamos patrimonio, y que muchas veces la gente alrededor que tiene que ver con ese bien no lo entiende como patrimonio, y no está mal, ¿no? No están obligados a ello. Yo una vez voy a hacer un comercial. La semana que viene tengo una presentación sobre los problemas justo del patrimonio cultural religiosa, donde voy a ahondar en esto. Esta es una de las broncas más grandes que tenemos en el patrimonio, que invalidamos, omitimos, o como le quieran llamar ustedes, las otras visiones y por lo tanto versiones de los sujetos con respecto al mismo objeto. Y entonces lo que nosotros llamamos patrimonio, otra persona le puede llamar mueble, otra persona le puede llamar cosa, ¿no? O sea, esto ni siquiera está dentro del vocabulario, ¿no? Está cosificando justo algo que para nosotros puede parecernos una barbaridad, pero no está mal, ¿no? Estaría en duda a lo mejor solamente, pero cuando digo en duda es para poder comprender cuál es la situación que lo lleva a cosificar algo que nosotros consideramos muy importante, ¿no? Como parte de la identidad, en el caso de las definiciones que acabamos de dar de patrimonio. Pero no podemos olvidarnos de todos los actores que están inmiscuidos en poner en activo justo bien mueble que estamos denominando como retablo. Hay una carta de los retablos, ¿no? Que se hizo en 2002, es muy pequeñita, es justo la que estoy presentándoles, que contiene justo estos elementos. Esto nada más es para que vean, ¿no?
cuáles son las distintas maneras que tiene uno para poder acercarse a los retablos, y esta es una carta que se hizo por restauradores, ¿no? Entonces también tiene esa impronta de la restauración. Entonces dicen, pues cuando hay que trabajar los retablos, hay que tomar en cuenta la documentación y la investigación de los mismos. El trabajo multidisciplinar, creo que es de las cosas más importantes. Bueno, todos son muy importantes, pero creo que es muy importante es justo por lo que les acabo de decir, por esta cuestión del diálogo. En la medida que nosotros aceptemos que hay más versiones que la propia sobre lo que estamos entendiendo por el retablo, vamos a nutrir la propia y vamos a ayudar a que el objeto que estamos promoviendo, que es el retablo en sí, pueda tener una visión más amplia y una mejor valoración de forma social, me refiero, en la sociedad en general. Estas cuestiones de las mínimas intervenciones por lo que ya se tiene, ¿no? Discusiones que ustedes ya debieron haber seguramente tenido, no nada más sobre los retablos, sino sobre otros bienes muebles e inmuebles, la conservación preventiva, bueno, todo este listado que tenemos acá, que son muy importantes para poder entender un retablo desde distintas perspectivas. Esta es la cuestión de la documentación y la investigación, porque platicaba justo apenas con Arquímedes, con el maestro Arquímedes, ¿no? Que ni siquiera tenemos claro, por lo menos aquí en la región, bueno, en muchos lados, hay que decirlo, las cosas por su nombre. ¿Cuántos retablos tenemos y en qué condiciones están? Entonces, esta parte de la documentación y de la investigación es vital para poder preservar este bien mueble de los retablos, ¿no? Y que es el primer punto justo de la carta de los retablos. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda, quiere intervenir con algo, quiere decir algo. Ok, miren, tenemos a alguien en el chat. Les voy a encargar eso. Ok. Si alguien de repente tiene alguna pregunta, alguna idea, alguna duda, que me interrumpan, por favor, al momento para que podamos trabajarlo de manera directa. Muy bien. Bueno, hasta ahorita la idea era ver las distintas posibilidades que tenemos para poder comprender un retablo, que espero haya sido claro, con un universo muy grande para poder llegar a esto. Esta segunda parte son las maneras como podemos entender el retablo para poder estudiarlo. La otra era solamente un acercamiento, en tanto una concepción, en tanto nombrar. ¿Qué hacemos cuando decimos la palabra retablo, ¿no? ¿Qué estamos abarcando? ¿Cómo nos estamos relacionando con él? Lo que voy a presentarles ahorita es cómo podemos acercarnos a un retablo más allá de esta cuestión del propio concepto, de lo que estamos entendiendo, sino cuestiones ya metodológicas para poder acercarnos a él. Entonces, les voy a presentar solamente algunas metodologías, entendiendo que hay varias formas de acercarnos a los retablos, al igual que nombrarlo, de acuerdo a las disciplinas que estemos trabajando. Entonces, esta es la metodología para el estudio del retablo barroco de Cristóbal Belda, Navarro. Lo pueden encontrar, abajo tienen la referencia, en la revista Inmafronte, número 12 y 13 de 1990. Entonces, Cristóbal Belda nos dice que tenemos varias maneras de poder acercarnos a un retablo. Una de ellas es el análisis formal, que es el que creo que la mayoría conoce, y que aunque algunas personas digan que ya está muy rebasada esta parte, yo seguiría insistiendo que es básico y necesario comenzar por esto. Si no tenemos análisis formales de los retablos, difícilmente vamos a poder saber cómo está conformado, que de eso se trata justo el análisis formal. Entonces, y se incluyen en este caso las plantas, los elementos arquitectónicos, ornamentales, los tipos de retablos de acuerdo justo a estos elementos. Otra forma de acercarse a los retablos, otra metodología, es a través de los contratos, ¿no? Los artistas, los proyectos y las subastas. En México tenemos por alguna razón que hay que estudiar, porque también yo creo que muchas veces lo damos por hecho, muy pocas imágenes de los contratos sobre el retablo que se va a realizar. Esto es, esta traza que vemos ahorita, que se presenta en el texto de Efraín Castro Morales, la traza del retablo de Santa Teresa de Puebla, es muy rara. No sé por qué, insisto, no tengo muy claro, no sé si alguien lo sepa, por qué no se conservaron estas trazas cuando eran, bueno, es que voy a regresar otra vez al punto, cuando son importantes para nosotros para poder comprender estos objetos. Sin embargo, en su momento,
eran necesarios para poder tener una idea más clara, una esquematización, eso es al final de cuentas una traza, ¿no? Una esquematización de los retablos próximos a hacerse. Entonces, esta es otra forma, otra metodología para hacerlo, ¿no? Pero nosotros tenemos muy pocas trazas en México y también hay que decirlo, tampoco es que haya mucho trabajo de investigación sobre los retablos. Entonces, a lo mejor por ahí nos están esperando muchas trazas y vale la pena que los encontremos. En notarías deberían de estar. Otra manera de acercarse, según Cristóbal Belda, es el valor y la función simbólica de los retablos. Voy a leer rápidamente lo que dice, ¿no? Todos los modelos anteriores han tendido siempre a considerar al retablo como un ejemplo singular configurador del espacio sacro y como el testigo directo de la evolución funcional del santuario. El hecho de clasificar los diferentes tipos, no solo en función del protagonismo de sus elementos formales, lo que acabo de mencionar, sino en razón de sus significados y utilidad, plantea una de las cuestiones metodológicas más interesantes, pues le convierte en el documento más claro para conocer las variaciones introducidas por los liturgistas y canonistas al teorizar sobre el valor y simbología del altar y de los elementos imprescindibles del culto. A mí me tocó ver una vez, solamente lo he visto una vez en mi vida, que un sacerdote utilizara el retablo justo para la liturgia, ¿no? Que utilizara las imágenes, que utilizara la exposición, que utilizara lo que tenía en el retablo para poder enriquecer la liturgia como tal, que era parte de la idea justo, ¿no? De la función de un retablo. Y como nos hemos enfrascado, ahí voy a la parte esta de los análisis formales, como nos hemos enfrascado mucho en ello, nos hemos olvidado de otras cosas. Insisto, recuerden, no estoy diciendo que esté mal, al contrario. Lo que digo es que es básico, es necesario los análisis formales y después hacer lo que se nos dé la gana. Pero análisis formales de entrada siempre. Después viene esta cuestión de la iconografía y la liturgia, ¿no? Algo que también realizamos mucho y que también, no tanto como los formales, pero que son muy importantes, los análisis iconográficos. ¿Qué es lo que nos dice el retablo desde el punto de vista discursivo? Que aquí también vale la pena hacer una separación en el discurso iconográfico y el discurso social, aunque el retablo pueda estar formulado o esté formulado de alguna forma en sus inicios con un discurso específico para la liturgia y para el culto, los retablos, como ya dijimos, como parte de un patrimonio cultural religioso, por lo tanto, de un patrimonio vivo, tienden a modificarse, ¿no? Tienden a modificarse porque a lo mejor el santo, la Virgen, el Cristo ya no han hecho los favores que antes hacían y otro santo, otra Virgen, otro Cristo vienen a hacer los favores que se dejaron de hacer y por lo tanto pues la imagen se modifica. Estoy diciendo una barbaridad, me refiero en tanto algo muy concreto y resumido. Hay muchísimos factores que tienen que ver con esto y que también tenemos que estudiar, pero espero que quede claro esta diferencia sobre el discurso iconográfico para poder formar un retablo, a final de cuentas eso también es un retablo, es un objeto discursivo, y el discurso cotidiano que tiene con la comunidad desde el punto de vista patrimonio, ¿no? Desde el punto de vista que es un objeto vivo y va a depender no de lo que se pensó que tenía que decir, sino lo que está diciendo con respecto a lo que está sucediendo en la comunidad. Entonces, otra metodología, además de esta cuestión de la iconográfica, está el discurso social en tanto uso de ese objeto. Y que es muy interesante, ¿no? La cuestión de la escenografía para los arquitectos y en el área artística, ¿no? Hubo muchos maestros retablistas que o provenían o se fijaban en esta cuestión de la tramoya, de la escenografía, porque eso también es un retablo, ¿no? No deja de ser un escenario para la liturgia y para el culto. Estas son solo unas metodologías que propone Cristóbal Belda y si se fijan, ya por lo menos estamos viendo el retablo desde otras perspectivas. Ya no es solamente el retablo desde el punto de vista formal, esto es qué lo compone, sino otras situaciones. Este es un modelo que yo pensé que se utilizaba mucho y a lo largo del camino me he dado cuenta que no fue así. Cuando digo que no fue así, es que a lo mejor poca gente lo conoce o es tan de uso común, ¿no? Que
parece que no existe los propios autores y entonces me gusta mucho por cómo lo presenta. Desde mi perspectiva, el problema es esta cuestión de lo histórico y lo artístico que deja a un lado muchas otras ideas que, insistiré, es necesario tomarlo en cuenta. Pero es un elemento que nos puede servir bastante, bastante, y digo, para eso está hecho, de manera de difusión y de divulgación, porque es justo para la valoración turística del patrimonio religioso. Entonces, tenemos por un lado cuál es el valor artístico y por otro cuál es el valor histórico del mueble, ¿no? En donde el histórico incluye los valores informativos, testimoniales, documentales, ¿no? Y el artístico de lo que hemos estado hablando en tanto el análisis formal, lo arquitectónico, lo escultórico y lo pictórico. No solamente podemos acercarnos al retablo desde de estos análisis especializados, ¿no? Hay otras propuestas que tienen que ver con entender un objeto desde el diseño industrial, por así decirlo, en donde aquí les traigo un texto de Quarante, una formulación de Quarante, que habla de los componentes estéticos del producto, para poder ver, ¿no?, que un retablo está conformado también por estos mismos elementos, ¿no? Si bien Quarante habla de los componentes estéticos del producto, porque es diseñador industrial, ¿no?, porque proviene del diseño industrial, estos objetos del patrimonio cultural religioso, estos retablos, sin problema, ¿no?, van a componer factores armónicos, culturales, históricos y tecnológicos, sociales y funcionales. Ahorita que estoy tocando este punto, alguna vez sabrán, como ya dijeron al principio, que soy diseñador industrial, ¿no? Y luego me decían, oye, ¿por qué terminaste tú aquí en esta cuestión de los retablos, ¿no? Si tú eres diseñador industrial. Pues porque los diseñadores industriales justo nos dedicamos a crear objetos, ¿no? En mi caso, a entender las relaciones de estos objetos con los objetos. Y me gustó mucho encontrar esta relación porque al final de cuentas los retablos también pueden ser entendidos como objetos, como productos, en este caso productos culturales. Aquí hay que tener cierto cuidado con lo que estoy diciendo. Algunos compañeros me patearían, por supuesto, ¿verdad? Pero no vamos a profundizar en ello. Nada más decir que en esta cuestión del producto podemos entender a el retablo como un producto cultural. Aquí les traigo otros tantos modelos para poder entender estas cuestiones del retablo. El retablo también se puede entender como imagen, más allá esto de las imágenes que sostiene, ¿no? De las imágenes que ostenta, sino como una imagen en sí. Y voy a regresar entonces con lo que comenzamos, con esta cuestión de la valoración de la obra de arte. Si ustedes ponen obra de arte valoración en el Google, esto es lo que me pareció, ¿no? Si esto no es nada complejo, ni a lo mejor no tiene todos estos estudios académicos como tal, pero para que nos demos una cuenta, ¿no?, sobre estas ideas que estamos poniendo en la mesa y cómo estas funcionan con distintos tipos de objetos que denominamos o que hemos llamado obras de arte. Esta es una propuesta propia, ¿no? Esta es una propuesta que deviene de un análisis de un retablo y que conjunta todo lo que hemos estado diciendo. El retablo en sí, pues quiero subirla, pero no me dejan. Ok, poner fresa, a ver si quieren. Bueno, tiene mi definición del retablo. Estoy quitando el video porque luego se traba esto, entonces para que no nos suceda, por eso quito el video. Lo que me interesa acá es que podamos ver cómo un retablo, cualquiera que este sea, puede ser analizado desde distintas perspectivas. Tenemos entonces una descripción general, que es lo que les decía al principio, que es importantísimo hacer, ¿no? Hay que decir en dónde se encuentra, cuáles son las medidas generales, cuántos cuerpos, cuántos calles, algo que ya vieron con el arquitecto Arquímedes, ¿no? Cuál es su traza, el número de nichos, ¿no? El chiste es una descripción profunda, pero que permita después en el análisis formal justo hacer eso, un análisis. Tenemos el análisis iconográfico, en donde debemos entender el objeto desde el mensaje, su discurso. Para eso tenemos a Panofsky, ¿no?, sin ningún problema, los distintos contenidos, las fuentes religiosas, la geografía con respecto a el retablo. Tenemos también el análisis formal. Estos dos, el iconográfico, el formal, sumándole la descripción general, es lo mínimo que yo creo que deberíamos hacer siempre cuando se comienza el estudio de un retablo. Ahorita vamos a ver algunos puntos de esto de acá. Después tenemos también un análisis documental, ¿no?
Algo que pocas veces se trabaja, pero ya está empezando a tener mayor auge, son estas placas que aparecen en las iglesias, incluso en los propios objetos. En el caso de los retablos regularmente son cartelas, ¿no? Pero no siempre, en donde dicen algo justo sobre el retablo y las personas que están inmiscuidas en la hechura del mismo. Entonces es muy importante fijarse en eso porque nos contextualiza de manera muy clara, ¿no? O sea, es un testigo importante documental con respecto al retablo. Entonces tenemos por otro lado los archivos civiles, eclesiásticos, los contratos, que es donde más se han sacado información de ellos, inventarios, libros de fábrica, licencias, cofradías. Tenemos muchísimos documentos que nos hablan de los retablos, pero por supuesto también tenemos una cultura difícil, lo voy a decir de esta manera, sobre el trabajo de archivo, ¿no? Pocas veces, bueno, es que otra vez estoy generalizando y está mal, pero no toda la gente, no todos los párrocos, no todos los fiscales, no todos los que están a cargo justo de los archivos, ya sean civiles o eclesiásticos, tienen esa disposición, ¿no? Como tal, para permitir que se hagan estos análisis, pero pues hay que hacerlos, hay que seguir luchando y creo que en la medida que nosotros demostremos la importancia de ese tipo de análisis, va a haber más apertura a ello. Tenemos análisis comparativos, ¿no? Estos análisis comparativos son muy interesantes porque lo que va a hacer es contrastar justo o el mismo tipo de análisis comparativos formales o análisis comparativos con otro tipo de análisis. ¿Qué nos dice la forma y qué nos dice la iconografía, por así decirlo, ¿no? O qué nos dice la forma y qué nos dice el documento. Por poner un ejemplo solamente de estos análisis comparativos contrastantes entre los propios análisis, puede ser que un documento diga que deba de tener ciertas cosas cuando el retablo que todavía pervive, que también esto es interesante, no siempre tenemos esa relación entre documento y retablo, pero suponiendo que así fuera, no está constituido de tal forma como el documento lo afirma que tendría que estar. Entonces nos habla otra vez de estos dinamismos de los retablos como parte de un patrimonio, como parte de la vida cotidiana de la gente que los cuida, que los procura y sobre todo que los usa, porque hay que entender eso, la función de los retablos como parte de una comunidad, de la vida de una comunidad. Están todos los análisis de conservación, la normativa es muy interesante. Sabrán que cuando hice esta propuesta, a mí me llamaba la atención esta diferencia que podría hacer en un análisis legal al análisis de conservación. Sin embargo, dejé esta cuestión de la normativa en la conservación porque, como bien sabemos, todos estos bienes dependen del Estado. Entonces, es necesario entender la conservación que se hace o que no se hace con ellos desde una normativa del Estado. Y bueno, esta cuestión del análisis contextual, ¿no? O sea, algo que mencionábamos hace un momento con lo que hacía Cuarante, ¿no? Hay que entender el objeto, el retablo, desde el punto de vista histórico, el templo, la propia geografía, la apariencia del lugar, la permanencia. ¿Se han preguntado ustedes por qué tenemos todavía retablos? O sea, es una pregunta muy importante que va a particularizarse, va a ser respondida de manera singular con cada retablo, porque como bien sabemos, los que amamos estos objetos, los retablos, ¿no? La cuestión del neoclásico que vino a quitar nuestros retablos virreinales, pues hace que nos preguntemos por qué perviven todos estos retablos, ¿no? O sea, qué es lo que ha sucedido, y no es esta cuestión económica solamente, que es importante también, o sea, no estoy diciendo que no lo sea, pero seguramente hay más respuestas, hay más cosas por indagar con cada retablo, en tanto su permanencia, que tiene que ver con otras cosas además de lo económico. Aquí nada más les muestro lo que incluiría la descripción de uno de estos puntos que les estoy proponiendo, ¿no? Entonces, la descripción general la he dividido en 5 partes, ¿no? Una descripción de dónde se encuentra, cuáles son sus medidas, cuáles son los cuerpos, las calles, las trazas, el número de nichos, la ornamentación básica, ¿no? Las pinturas, esculturas o los soportes que tienen y algunos datos sobresalientes. Después pasaríamos a una descripción pictórica
que es la composición, la técnica, los elementos representativos, una descripción escultórica, la proporción, las características, el estofado, el encarnado, los elementos compositivos por también, la ornamental, en tanto las ubicaciones, las variantes, ornamentación floral, antropomorfa, grotescos, ¿no? Y la descripción de los soportes como ornamentación, simbolismo y los tipos que tenemos. Y ya para terminar, fíjense en otra propuesta metodológica sobre entender un retablo, acercarse a un retablo para estudiarlo, está este de Martín González, ¿no? Él habla de los retablos de acuerdo, en este caso, desde el uso devocional que se tiene. Este artículo también lo encuentran en Imafronte y fíjense cómo en una de las partes que él propone, ¿no? La tipología del contenido, están este tipo de retablos, ¿no? Entonces, lo que quiero mostrarles acá es cómo pueden variar nuestras tipologías de los retablos de acuerdo a la categoría que se está utilizando o que se está buscando. En este caso, la tipología del contenido, que es lo que contiene el retablo, ¿no? Lo divide Martín González en retablos relicarios, retablos rosarios, sepulcros, retablos vitrinas, soportes de pintura, retablos los grandes transparentes. Y en un documento que por desgracia ya no se tiene acceso, o bueno, yo ya no lo he podido, no he podido acceder a él, este documento que estaba en línea de la Jerry y que hay que pedir que otra vez lo suban. Fíjense, ¿no? Cómo también va a variar esta tecnología de los tipos de retablos, lo que les decía hace un momento, de acuerdo a la categoría. Según su finalidad, tenemos el relicario, el sacramental o el sepulcro, con lo que establece estos autores, ¿no? Según la forma arquitectónica, si es un crucifijo, si es un camarín cuadrado, y dónde se encuentran localizados, cuál es la planta de los retablos, ¿no? Y también, importante, toda la tecnología que entonces tenemos para poder nombrar los elementos de los retablos. Fíjense cómo aquí le llaman a esto remate, ¿no? Lo que tengo marcado, pero justo en el seminario que tenemos sobre retablos, hemos visto que hay una problemática muy importante con la definición de cada uno de los elementos de la terminología, porque no estamos entendiendo lo mismo en varias regiones. Por supuesto que eso es natural, pero no tiene por qué tener lo mismo. Pero si queremos hacer un estudio regional y queremos entender lo que es un retablo para una región y para otra, y estos análisis comparativos, tendríamos que empezar a ponernos de acuerdo en estas terminologías para poder comprenderlos como tal, ¿no? Esta es una manera de acercarse, y otra vez, en tanto a las distintas terminologías que hay de una fachada retablo, que utiliza, por supuesto, los elementos de un retablo, o el retablo utiliza los elementos de una fachada, como lo quieran ver. Y aquí hay otra otra categorización para poder acercarse a los retablos. Este es de González Galván. Ahorita vamos a ver otra categorización que también él propone. Este es muy reciente, ¿no? González Galván, como saben, es un estudioso de la arquitectura virreinal, del periodo virreinal, y esta es una categorización que nos propone para el congreso que les decía de estética sobre el estudio de los retablos. Entonces, es muy interesante ver cómo habla o cómo categoriza González Galván los retablos de acuerdo a su vigencia y a su existencia. Me encanta esto, circunstancia. Entonces, tiene los retablos desde los actualizados, los reconstruidos, los que son originales, entendiendo los originales, quién sabe cómo. Esta palabra de original, ustedes saben que es muy conflictiva también. Los fragmentarios, los neoestilísticos y los añorantes, es precioso, ¿no? No sé si sepan, pero hay varios lugares que procuran hacer sus retablos de acuerdo a el retablo anterior, si es que lo tenían, o el nuevo, de acuerdo a un retablo virreinal. Entonces, esto de lo añorante también funciona para la. Y esta categoría, que es la que la más conocida, ¿no? Y justo con la que debieron haber trabajado, como platicó el arquitecto Arquímedes, ¿no? Categorización que aparece para Artes de México, y que de esa manera genera el texto, la estructura del texto, ¿no? Va a ser de acuerdo a los apoyos estructurales y los va a relacionar con un estilo. Entonces, cada retablo va a entenderse por periodos estilísticos y sus apoyos.
Entonces van a tener columnas abalaustradas, salomónicas, las pilastras sin apoyos y la columna greco-romana. Esto ya lo vieron de manera bastante amplia con el arquitecto Arquímedes. El problema que tenemos con esto es que esta es la variante justo que les decía también de González Galván, ¿no? De las distintas modalidades del barroco mexicano en tanto los apoyos. Y como lo dice González Galván, es una síntesis. Y esta síntesis que tenemos acá ni siquiera se parece a esta cuestión que nos está definiendo nuestro autor en tanto estilos y apoyos estructurales. Entonces, es muy buena, insistiré, no digo que que sea mala, pero lo que les decía al principio, estas categorizaciones como nuestros conceptos restringen nuestra mirada. Entonces, hay ciertas cosas que nos permite ver, pero hay muchas otras que no vamos a poder ver, como esto que nos presenta González Galván. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, idea, comentario, algo que quieran? Todo padrísimo, entonces seguimos. Esto que les voy a presentar ahorita de manera rápida es una aproximación historiográfica justo sobre el estudio del retablo salomónico en la región de Puebla y Tlaxcala, un trabajo que hice para la tesis de Historia del Arte de Cuautlancingo. Y entonces, lo único que quiero que vean aquí es la cantidad de textos que no son pocos sobre el retablo para nosotros, para la región Puebla-Tlaxcala. Incluí un par ahorita para hacer un poco más amplio esto, pero lo que quiero que veamos es que ya tenemos suficiente bibliografía. Bueno, nunca va a ser suficiente, pero ya hay un buen número de bibliografía para poder acceder a los retablos desde todas las maneras que les acabo de mencionar sobre las metodologías para poder acercarse a un retablo, ¿no? En el caso de los retablos salomónicos de tipo, con columnas de tipo salomónico aquí en Puebla, pues vamos a tener estos tres, que es Díaz, Ciancas y Bonet Correa. Por supuesto que de manera general, pues vamos a tener a Toussaint, a Angulo, ¿no? Que son básicos para cualquier trabajo. Aunque ya estén superados, el trabajo que hicieron estos dos investigadores es muy importante porque de hecho nos va a funcionar para estos análisis comparativos, ¿no? Para ver y entender el retablo como patrimonio y todo el patrimonio cultural religioso como algo que se mueve, como algo dinámico, como algo que está vivo. Entonces, mucho de lo que se dice en su momento, por un lado está la postura de la academia, pero por otro lado está el movimiento del patrimonio. Entonces, por decir, en el caso de la masa, para las iglesias de Cholula, dice que en una de las iglesias hay tres retablos, cuando ahora solamente hay uno. Puede ser, ¿no? De entrada, que haya una equivocación en el texto, ¿no? Que haya puesto que son tres, y a la mera hora en realidad nunca los hubo. Pero eso nos ayuda también a entender cómo se aprecia y cómo se investigan estos situaciones. Bueno, aquí hay bastantes textos para poder entender los retablos de manera general. Estos son los dos que les digo que incluí, el gran signo formal del barroco para esta cuestión del estípite y las historias del pincel, pinturas y retablos del siglo XVI para el soporte a balaustrado, ¿no? Y todos los demás nos va a ayudar mucho a entender los otros retablos. Estas cuestiones tecnológicas, estas cuestiones retóricas del discurso que les había dicho, las metodologías como tal. Aquí tenemos el salomónico, por así decirlo, desde lo más duro, lo más profundo, ¿no? Marta Fernández, que se ha dedicado específicamente a trabajar el salomónico de manera muy profunda. González Galván, que ya presentamos esta cuestión de sus modalidades del barroco mexicano. Faustina, que hizo una tesis sobre la columna salomónica, y ahorita voy a enseñarles algo, y otra vez Galván sobre el barroco salomónico. Muchísimos más textos sobre sobre las iglesias, sobre los espacios religiosos, sobre los retablos aquí en Puebla. Y algo que me interesa nada más que veamos y dejar con Marta Fernández, insisto, en esta evolución que tenemos sobre los estudios de los retablos. Marta Fernández, en su texto sobre Cristóbal de Medina Vargas y la arquitectura salomónica, hace un listado de los 10 retablos que ha encontrado, ¿no? Y analizó en su momento para hacer una cronología
de los retablos salomónicos. Esto lo propone en 2012 el texto y gracias a Dios, ¿no? Siguiendo estudiando en una tesis que se llama El retablo del siglo XVII en la capital de la Nueva España, aparece otro retablo, ¿no? Es una tesis de 2008, se llama María del Rocío Arroyo Moreno, quien, la investigadora, y habla justo del hallazgo del cuartel salomónico dedicado a la Virgen de la Iglesia de San Bernardo y datado en 1659. Entonces, esto va a modificar la cronología que se ha conocido o que había propuesto esta Marta Fernández. Por eso les decía al principio que lo que se dice acá, lo que estamos proponiendo, no es la neta del planeta, ni es lo último que se ha dicho, ¿no? Se sigue investigando, se sigue haciendo mucha investigación sobre retablos. Bueno, a lo mejor no mucha, pero se sigue haciendo investigación. Yo me aliento solito cuando digo que es mucha, pero por lo menos se sigue haciendo trabajos sobre los retablos y esto nos va a ayudar a seguir haciendo estas cosas sobre que lo que se dijo no es lo último y hay muchas cosas por trabajar todavía. Estos son algunos lugares, ¿no? Donde existen retablos salomónicos en Puebla y Tlaxcala. Entonces, si se fijan, no son poquitos. Hace falta, además, decir cuántos retablos hay en cada lugar y la condición de cada uno de ellos. Insisto, hace falta mucho, mucho, mucho por hacer. Estos son otros tantos más de y además es interesante, sabrán que cuando hice justo este trabajo, pues es un trabajo de investigación de campo, arduo, y me encontré con esta iglesia, San Jerónimo Zacualpan, Tlaxcala. La modifiqué un poco, ¿no? Para que ustedes pudieran ver que detrás de este ciprés tenemos un retablo. Este es el retablo que está detrás del ciprés, que como verán es precioso, o sea, me parece una maravilla. Aquí está el ciprés, pero cuando uno entra a las iglesias, la verdad es que no recuerdo bien por qué me acerqué, o sea, ya saben, esa espinita que le tiene uno de investigador, como cuando está uno en el archivo y dice, esa caja, así igual acá, entré y no se veía más que el ciprés, ¿no? Pues por todo la luz de neón que tenía, entonces atrás era negro totalmente, y por alguna circunstancia dije, algo hay ahí, ya cuando me acerqué, pues pude descubrir, me refiero, este retablo que la verdad vale mucho, mucho la pena. Esta es una condición que sucede mucho en Tlaxcala. Dejan el retablo y enfrente ponen un ciprés, como en Zacatelco también llegó a suceder. Ahorita veremos un poco de Zacatelco. Bueno, entonces ya para terminar esta parte, además de estos textos que hablan justo sobre los retablos, pues también hay que echarnos un brinco en otros textos que nos hablan de las ciudades, de los lugares, de las geografías y seguramente vamos a encontrar muchas cosas más, que hay otros más. Y bueno, lo que les decía hace un rato, ¿no? Cuando trabajemos un retablo, importante siempre su análisis formal, su análisis iconográfico y bueno, lo demás que pudieran ustedes tener como no sé si notaron, ¿no? Que estuve diciendo mucho los retablos con columnas de tipo salomónica y no los retablos salomónicos. Y voy a regresar a lo que comenzamos. ¿Cuál es mi intención justo de hablar de columnas de tipo salomónicas o retablos con columnas de tipo salomónico y no retablos salomónicos? Esto es parte del texto de Faustina Torres, como indica la parte aquí abajo, en donde ella escogió, ¿no? Distintas interpretaciones de la columna salomónica. Si se fijan, pues en realidad lo que las une en tanto de interpretación es el nombre, ¿no? Pero son muy diversas. Y además, la columna santa, de donde proviene esta idea de la columna salomónica, es esta. Entonces, todavía tenemos muchas diferencias de lo que puede ser la columna salomónica a todas las interpretaciones. Entonces, yo prefiero llamarla a columna de tipo salomónico que columna salomónica, porque las interpretaciones de esta son variantes muy, muy disímiles y que vale la pena entenderlas desde su particularidad y no desde esta generalidad de lo salomónico. ¿Dudas hasta acá? ¿Ideas? Muy bien, vamos entonces con un par de estudios de casos para ya terminar con. Este es el retablo de Cuautlancingo, lo que les voy a presentar ahorita. Y de aquí lo que me interesa es justo ver la importancia de estos distintos análisis, de los análisis formales, iconográficos y de contraste. Entonces,
estos son los puntos que vamos a ver de manera muy, muy rápida. Este es el retablo del que estoy hablando. Cuauhtémoc está aquí a la vuelta entre Cholula y entre Puebla. Espero que se den, que lo conozcan primero, y si no, que se den una vuelta. Está bien cerquita y es interesante que no mucha gente lo conoce, pero está aquí a la vuelta. Otra imagen para que lo tengan presente. Muy bien, entonces esta es la forma en cómo está constituido el retablo, la traza básica, que es interesante ver cómo se le denomina a estos que proviene de abiombados, y eso ayuda a esta cuestión del juego del espacio en la percepción que se tiene. ¿Se acuerdan que hablábamos hace rato de cómo eran escenarios también estos retablos, ¿no? Pues esta es una de las maneras como se pueda entender. Entonces, este es el retablo. Como ya saben, se divide en su predela, tiene dos cuerpos y un remate, el ático y el remate. ¿Se acuerdan que hace un momento les presenté esta idea de las distintas maneras que tenemos para poder hablar de los elementos del retablo? Este es uno de las cuestiones que hay que tomar en cuenta. Si esto va a ser el remate, ¿qué es esto que tenemos acá arriba? Entonces conviene decir que es un retablo con ático y con remate. Ahorita vamos a ver el detalle. Porque además en otros lugares, se me acaba de ir ahorita el nombre, Santa María, es en Tlaxcala, entrando a Tlaxcala, alguien que me ayude. Bueno, es muy interesante este retablo porque tiene varios remates, ¿no? Así como estas imágenes rematan esta parte del cuerpo, el retablo que les estoy diciendo tiene varios remates acá, entonces difícilmente esto puede entenderse como remate para el retablo. Conviene entenderlo como ático, pero insisto, son una de las maneras que hay que empezar a discutir sobre la terminología. Está su sagrario y están las distintas calles del retablo. De manera básica tenemos estos elementos escultóricos, primero las imágenes de bulto, y ahorita vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, aquí están las imágenes de bulto señaladas, los relieves, las columnas y la ornamentación. Importante, si se fijan, este es un retablo totalmente escultórico, ¿no? Por eso nos estamos buscando la parte de lo pictórico. Para las cuestiones escultóricas, aquí les muestro de manera rápida, lo que me interesa solamente es que lo vean. De cada uno de estos elementos hay una descripción, o debe de haber una descripción para poder comprenderlo. Este es el remate que les mencionaba. Aquí está la predela. No sé cómo. Ok. Ya. Es que aquí en la imagen quiero que vean dónde están los elementos y ahorita regreso a eso. Estamos hablando de que estos elementos están aquí abajo y el remate que vimos hace rato está aquí arriba, para que vayan ubicando cada uno de estos elementos. Esto es parte del trabajo del estofado, del sonado, ¿no? Los estofados de las esculturas. Esto es bien bonito cuando uno se encuentra con estas cosas, porque uno sabe justo que esto no va a ser visto jamás por el espectador. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, la parte superior del tocado de esta imagen, pues jamás se va a ver, pero es importante, ¿no? Para la imagen en sí, para la hechura de la imagen, y por ello es que tiene que acabarse de esta forma. Por eso tenemos unas cuestiones de faltas de los elementos. Esto nos permite también ubicar, ¿no? los tiempos en los cuales pueden ser hechas las imágenes. En este caso no tenemos, ¿no? En este caso la venera, la imagen le sobresale, situación que implica que, estamos hablando, miren, de esta imagen y de esta imagen, que estas imágenes originalmente, no debieron haber estado en estos nichos, porque las imágenes, como se nota en los demás espacios, ¿no? Tienen justo la venera limitada, ¿no? Con un límite específico para que estos quepan. Entonces, cuando vemos esto, habla de que en algún momento se debieron haber quitado para lo que quieran ustedes, y después se volvieron a poner. Cuando digo se volvieron a poner, se pusieron en este lugar que parece que no le corresponde. Esto del Atlante que tenemos aquí arriba, interesa mucho checarlo, porque si se fijan en justo la categorización que se hace de los tipos de retablos de acuerdo a sus soportes, no aparecen los soportes con elementos antropomórficos, y que son muy, muy importantes. En este retablo, por lo menos, aparecen varios de ellos. Vamos entonces justo a eso que estamos diciendo, a las columnas. Fíjense la cantidad
de columnas, perdón, que hay en este retablo y la variedad de ellas, ¿no? Y, sin embargo, ¿qué sucede con Santo Domingo? En Puebla, ¿no? Entendemos el retablo como un retablo salomónico, ¿no? Con un retablo con columnas de tipo salomónico, cuando solamente uno de los cuerpos tiene columnas de ese tipo. Y vean aquí la riqueza de columnas que tenemos para decir que este es un retablo con columnas de tipo salomónico y nos brincamos todas las demás. Esto es muy interesante, ¿no? Como ya aparece este estípite, o por lo menos hay un guiño, ¿no? Con un estípite en esta pilastra, ¿no? Puede apreciarse que está conviviendo con estas columnas. Acá hay otro detalle de las columnas y otra vez aquí el sagrario, ¿no? Para que vean otra vez la cantidad de tipos de columnas de soportes que tenemos y nos hemos quedado con la columna de tipo salomónico para comprender el retablo de manera general. Es un detalle de las columnas con elementos antropomorfos. Voy a la parte de la ornamentación. Recuerden que estamos todavía en el análisis formal, ¿no? Y cómo cada uno de estos elementos tiene que ser descrito, tiene que atenderse para poder comprender formalmente el retablo. Aquí hay detalles de cada una de las figuras ornamentales de manera antropomorfa. Este grutesco que me encanta. Son pocos los grutescos que yo he visto en retablos, pero existen. En la parte de floral, vegetal, los resaltos, que son una maravilla estos resaltos. Y la iconografía. Recuerden que estamos haciendo una visión bastante rápida de este tipo de análisis, ¿no? Que lo que tenemos que ver nada más para poder saber cómo acercarnos a ellos. Entonces ya saben que iconográficamente tenemos el primer acercamiento en donde solamente identificamos, después tenemos una visión iconográfica ya, en donde decimos quiénes son esos personajes que estamos viendo, que estamos identificando, y de aquí quiero plantearles algunos problemitas que son importantes y que vamos a ver también con Zacatelco. Esto de acá son estas, espero que las localicen, ya las estoy señalando y no sé si están viendo mi cursor. Yo estoy mueve y mueve mi cursor y no sé si está funcionando, si lo están viendo. Sí, sí se ve. Ah, perfecto, muchas gracias. Y bueno, entonces, en el retablo, de manera general, están aquí abajo, es la predela, ¿ok? Entonces, aquí abajo están estas imágenes. Tenemos entonces a San Juan Bautista niño, a Cristo niño, y tenemos a las madres, aquí están, ¿ok? Es este. Tenemos a la visita justo de María y su prima. Y de este lado tenemos otro relieve, que es este de acá. ¿Quiénes tendrían que ser? Pues si tenemos a los niños jugando y tenemos a las madres de este lado, a mi parecer, de manera lógica, insisto, a mi parecer, tendrían que ser entonces los padres, San José y San Joaquín, porque la idea justo es la convivencia de los niños, la convivencia de las madres, y entonces nos quedaría la convivencia de los padres. Esto no es otra cosa más que una interpretación propia, ¿no? Y que deviene de estas justificaciones que les acabo de dar. Les digo esto porque yendo con la comunidad, me comentaron que ya alguien había hecho la lectura de este retablo y que no era esa la lectura. Ni recuerdo bien qué es lo que me dijeron que les habían dicho. Y no está mal eso, insisto, nos habla mucho de quién es el que está haciendo la lectura y cuáles son los elementos para esa lectura. Esa es mi interpretación y es la propuesta que yo hago para hablar de esta situación iconográfica. Desconozco la otra, incluso yo creo que al final fue solamente una charla porque no he encontrado ningún texto sobre la iconografía de Cotlancingo que me interesaría mucho ver y que nos va a llevar justo a Zacatelco ahorita que terminemos esto. Bueno, aquí tenemos a los evangelistas que ya sabemos, ya los conocemos, Pablo. Y esto también me interesa mucho que lo veamos porque nuestro retablo tiene justo este San Juan Bautista, ¿no? Y estos San Juan Bautistas están alrededor de la iglesia. Obviamente parecería que uno de estos, sobre todo este, ¿no? Es el que tendría que estar en el retablo, ¿no? Por las cuestiones formales, fíjense el que tienen como tal, y por cuestiones formales parece que este es el que tendría que venir acá. Incluso pudo haber existido otro, por lo que hemos mencionado. Pero lo que me interesa es que comprendamos que el San Juan Bautista, que es el que tienen en ese momento de la fotografía, seguramente no fue puesto ahí porque lo regaló alguien, lo compró la comunidad
fue más milagroso. Lo que quieran ustedes, ¿no? Cuando digo lo que quieran ustedes, hay que tener sus reservas, por supuesto, pero el chiste es que hay que entender estos objetos como elementos dinámicos. Por eso es importante entenderlos como patrimonio, porque desde el patrimonio entonces podemos entender por qué una imagen como esta, ¿no? Pervive junto a todas estas, cuando las demás, aunque pueden ser de distintas épocas, siguen manteniendo esta cuestión de la época virreinal, perdón, o ni al caso. Pero lo que importa aquí es que este retablo seguramente está aquí porque la comunidad lo mantiene, porque la comunidad ha hecho que perviva. Por eso es que lo podemos considerar patrimonio. Más allá, como ya decía el texto, de estas cuestiones históricas o artísticas que tenemos, es importante atenderlo desde la cuestión social. Otras imágenes aquí del retablo. Y por decir, estas santas que les decía que están acá, en algún momento pensamos para la propuesta iconográfica que esto podía ser un parecido a lo que está en San Juan Bautista Libres, que es la parentela de Cristo, donde aparecen los abuelos también. Entonces aquí podría funcionar eso. Sin embargo, otra opción es que en la fachada de la iglesia tenemos estos relieves, que son Santa Catalina y Santa Bárbara, ¿no? Aquí tenemos sus elementos iconográficos, que también fueron decapitadas como San Juan Bautista. Por eso es que aparecen ellas, me refiero, es la relación que podríamos decir iconográfica que tienen con San Juan Bautista. Entonces, otra opción de estas santas que tenemos acá puede ser, ¿no? Que sean Santa Catalina y Santa Bárbara. Y bueno, para terminar esto de la iconografía y los problemas que tienen, aquí aparecen, ¿no? Todos estas imágenes. Esto, por supuesto, es un Cristo, ¿no? Aquí está la llaga y está puesto acá en el retablo. Estamos hablando, mire, difícilmente en un discurso iconográfico Cristo estaría en la calle lateral externa, ¿no? Y aquí parece, ¿no? Que pues puedes poner imágenes, pero no parecen ser tampoco espacios para colocar imágenes. Pero se puede comprender qué sucede con esto si hablamos del retablo desde el punto de vista del patrimonio. Aquí están los elementos iconográficos de Santa Bárbara para entender que es Santa Bárbara, y esto que les digo que está aquí la llaga, ¿no? Para entender que es un Cristo. Y así sucede con las otras imágenes que de alguna manera llegaron ahí, pero difícilmente debió haber sido su lugar como tal. Este remate es impresionante porque, como digo, está en contra de las leyes de la gravedad, ¿no? Y por supuesto que le hace falta una buena restaurada en ese momento, ¿no? Al Espíritu Santo, porque parece una aguililla más que otra cosa. Muy bien. En estas cuestiones iconográficas, aquí tenemos otro San Juan Bautista. Está aquí, ¿ok? Y lo tenemos aquí. Ya me atrasé un chorro, pero ahorita llegamos allá. Lo que quiero que vean es esta disposición, ¿no? Tenemos estas imágenes. ¿Dónde las ponemos? Aquí aparece otra vez. Es un acercamiento justo de lo que estamos viendo ahorita. Este es el San Juan Bautista que les estaba enseñando. Y esto, así como las otras, no va aquí, pero ni de broma. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Este es nuestro sagrario, el San Juan Bautista que les decía. Otro San Juan Bautista. Aquí le hace falta un corderito, ¿no? Está señalando justo al cordero. Como le hace falta el cordero, decían que era San Roque por la posición, pero bueno, vestimenta, y ya he encontrado otras imágenes con esta iconografía de Juan Bautista, tendría que ser, pero de todas maneras, aquí no va ni esta imagen ni ninguna imagen, porque fíjense que justo es donde se exhibe el cuerpo de Cristo. Entonces, no tendría por qué ir una imagen en ese espacio, pero cabe, ¿no? Y como cabe, ahí la pusieron. Insisto, eso se entiende, eso se explica, si se comprende el objeto, el retablo, como un objeto patrimonial. Y ya para terminar con el San Juan Bautista, con Cuautlancingo, está este análisis comparativo. Y lo que hice fue buscar, como no tenía acceso al archivo, es qué es lo que pasaba con Zacatelco, con Coronango, Cuautlancingo, por supuesto, ¿no? Que es el centro de estudio, y otras iglesias cercanas, porque había visto algunas cosas que me parecían cercanas. Cuando digo cercanas es formalmente, no es una cuestión solamente de región, que tiene que ver, por supuesto. Una de ellas era un tipo de flor, esta flor, cómo se introduce, en este caso, ornamental, en la ornamentación o en las columnas. Encontrado en otros lugares más lejanos y ya se pierde. Entonces en México la encontré,
esta ornamentación. Fíjense, parecen, son de distintos lugares, Zacatelco, La Soledad, esto es Cuautlancingo, o sea, cada vez que lo veo, otra vez eso habla más de mí que de la propia ornamentación, pero fue una de las cosas que me hizo, ¿no? Fijarme en cómo están hechos los arreglos florales y los elementos. Esto es interesantísimo, esto es Cuautlancingo y esto es La Soledad. Por supuesto que provienen de la misma fuente. Porque una cosa que me gusta plantear es que los retablos son fuentes. Se han encontrado contratos en donde se dice, quiero que el retablo se parezca al retablo tal, o quiero que la imagen sea como la imagen de estos grabados que suceden en la pintura, que son, también hay que entender que había retablos que por alguna circunstancia, La Soledad es un ejemplo muy importante, pueden funcionar como los arreglos de Cuautlancingo para las bases de las columnas tritóstilas, y esto es Zacatelco. Por supuesto que son muy parecidas. Columnas o las pilastras, los soportes con elementos antropomorfos, y aquí los vamos a encontrar. Esto es Quecholac, esto es Libre, esto es Cuautlancingo, pero hay muchísimos más lugares donde tienen estos. Fíjense, ¿no? Imágenes, estos soportes de acá, fíjense La Soledad hasta dónde se encuentra. Me refiero, no son sencillos de identificar tampoco, o sea, hay que levantar la vista, y todavía levantando la vista hay que prestar mucha atención en la parte superior para poder encontrar estas imágenes. Y bueno, esta es una esquematización de esas semejantes ornamentales que lo que nos hacen, lo que nos permiten es entender las relaciones entre los demás retablos. Y quiero terminar con esto, con el Zacatelco. Zacatelco, les estoy presentando un análisis iconográfico de Monterrosa y uno propio. Esto lo trabajé con el doctor Jesús Márquez Carrillo, y quiero que vean algunas diferencias. De entrada, Monterrosa decía que esta imagen central es un Cristo, y habla de algunas cuestiones de los arcángeles. Yo creo, o creemos, que además el texto tiene un faltante. Esta disposición la propone Monterrosa en un texto, en una revista que se llama Saber Ver, Rincones Barrocos de Tlaxcala. Y cuando uno la lee, identifica que le hace falta parte al texto. Entonces, eso genera ciertos problemas para poder hacer el contraste entre los distintos análisis iconográficos, pero una cosa que es importante es que él menciona que de acá, esta imagen de acá, es un Cristo. Vamos a hacer una revisión muy rápida, porque otra cosa es que no menciona quiénes son las santas vírgenes que acompañan a Santa Inés. Entonces, lo que hicimos, insisto, con el doctor Jesús Márquez Carrillo y un servidor, fue una propuesta de análisis iconográfico de Zacatelco. Entonces, me voy a brincar algunas cosas como tal, porque quiero llegar justo a lo que les estaba diciendo. Estas son unas San Pedro, San Pablo, seguramente. ¿Se acuerdan que les acabo de mencionar esto de que en Cuautlancingo había otra lectura iconográfica? Estoy presentando exactamente lo mismo, ¿no? O sea, cuáles son los problemas y cómo se sustentan esos problemas, o cómo se resuelven esos problemas desde el punto de vista iconográfico. Tenemos la ventaja de que la pintura de la Virgen que está acá está fechada, entonces eso nos ayuda a contextualizar el retablo, primer cuarto del siglo XVIII, y es Antonio de Torres. Y bueno, aquí tenemos de nuestras imágenes, ¿no? Tenemos una con su elemento iconográfico, las demás lo han perdido. Bueno, aquí sabemos que ella es Santa Bárbara, justo por su elemento iconográfico, y ella tiene una corona. Entonces, esto nos ayuda más o menos a ver de qué se trata. Estas son las otras imágenes, están puestas en par, y si se fijan, están hechos en espejo. Aquí están las otras imágenes, ¿no? Entonces, significa que son compañeras como tal. O sea, esto nos ayuda a la propuesta que estamos haciendo. Y lo que hicimos con la propuesta es revisar en ese momento, pues, cuáles eran los lugares icónicos religiosos, y por supuesto que estaba la capilla del Rosario con todas estas santas. Nosotros tenemos 3 santas identificadas: Santa Inés, por supuesto, Santa Bárbara y posiblemente Santa Catarina, porque muchas veces acompaña a Santa Bárbara. Y después nos quedaban entonces las demás santas vírgenes. Y en esta cuestión de que estamos proponiendo que el retablo tenía que ver con la buena muerte, algunas de las imágenes entonces que podrían ser compañeras de Santa Bárbara, Santa Catalina y Santa Inés serían justo Santa Anastasia, Santa Rosalía, Santa Tecla, Santa Lucía y o Santa Úrsula.
que aparecen en la capilla del Rosario. Este es el varón que decía Santa Rosa, que es Cristo. Nosotros proponemos que en realidad es San José, y es San José, una por la cuestión de la posición de las manos, aquí le hace falta un niño Dios, pero también por la vestimenta, ¿no? Ya saben que uno de los elementos iconográficos de San José va a ser la vestimenta en verde. Y bueno, además chequen la calidad del trabajo, de que no se va a ver, lo que les decía hace rato del el tocado de la cabeza de la otra imagen. Sin embargo, no importa, porque lo que importa es la dignidad de la hechura de la imagen, aunque esto no se vea. Muy bien, pues por mi parte bueno, no es todo porque tenemos muchísimas cosas más por, por hacer, pero el tiempo y la vida no nos da para todo. ¿Alguien de nuestros asistentes quisiera hacer alguna pregunta para nuestro ponente? Hola, buenas tardes. Yo le querría preguntar, ¿los grotescos realmente qué son? O sea, ¿son esculturas? ¿Son relieves? ¿Qué son? Un grotesco se le denomina así a una, es una, es un elemento formal, esto es una forma que hace referencia a estas cuestiones mitológicas, tanto griegas como romanas, y entonces pueden explayarse ya sea en pintura, ya sea en escultura, como dices, en relieves, pero son formas que tienen que ver con la mitología griega y romana como ornamentación. No sé si respondí tu pregunta. Sí, pero, o sea, pero sí serían propiamente esculturas. No, es que por eso, insisto, pueden ser esculturas, pueden ser pinturas, pueden aparecer en grabados. Si quieres, ahorita te muestro rápidamente. La idea del grutesco no es la materialidad, sino la imagen en sí. Ah, ok, Bien, ok. O sea, digamos que su representación puede ser bidimensional, tridimensional, al exacto, trasluz, siempre y exacto, cuando sí haga, o sea, como esta alegoría, o sea, más bien sería como una alegoría a la cuestión mitológica. exacto. Sobre todo de Ah, los romanos. Hago mención de lo griego porque por supuesto que los romanos se nutren de lo griego, pero incluso el nombre proviene justo de la palabra gruta y tiene que ver con la decoración que aparecía en las grutas de algunas cuevas descubiertas justo que eran romanas. Entonces, el chiste en realidad es el tipo de imagen, que son seres fantásticos. Básicamente esa es la idea, y que pueden ser pintados, dibujados, esculpidos. Espero estarme explicando. ok, gracias. Un gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para nuestro ponente? Todo ha quedado muy claro, doctor. No hay preguntas. Yo le iba a hacer la pregunta sobre la fuente de información, sobre bibliografía para, para buscar información, más información. Y ya eso ya nos los dio en la ponencia, entonces ya no tengo preguntas. Perfecto. Qué bueno Sí. que me adelanté a esa pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para nuestro ponente? Sí, yo sí le quería preguntar, por favor, cuando habla partes del retablo, de la predela, primer cuerpo, segundo cuerpo, aparece luego el remate, que también le llama usted ático, y luego finalmente sobre este nombra al ático, al remate, perdón. Lo que llama ático no podría ser, claro, por la geometría que tiene, no podría ser el tercer cuerpo del retablo. Perdón, no escuché lo último. ¿No Sí, podría ser que, perdón? el tercer cuerpo del retablo en vez de Ah, nombrarlo ático. sí, por supuesto. En realidad, incluso desde la predela tendría que ser el primer cuerpo, pero por convención académica es que se denominó que el primer cuerpo se va a llamar predela, y de ahí hacia el último, hacia el remate o hacia el ático, se van a enumerar los cuerpos. Entonces, obviamente que el ático o el remate es el último cuerpo, pero no se le nombra así. Sí, sí, claro. Sí, sí, yo por eso me sorprendió, me llamó la atención que de hecho lo que está como tercer cuerpo en ese retablo, de nombrar también Ujú. ático, no sé si por la geometría que tiene, pudiera ser por la inclinación, pues como remate. De hecho, los áticos Eh, son remates en las edificaciones, ¿no? Básicamente es una cuestión, insisto, de convención, de denominarlo así, no importa la forma que tenga, porque hay otros retablos que no tienen esa misma manera de rematar, ¿no? Y se les sigue considerando ático. Insisto, yo tengo mucho problema todavía con ello, porque he encontrado retablos con
remates de sus remates, o sea, todavía el remate está rematado con otras cosas. Entonces, sí es complicado entender qué es el remate cuando tiene otros remates. Entonces, lo mejor es considerarlo ático y después llamarlo remate, no importando la forma que éste pueda tener. Pero no habría ningún problema en ese sentido, que en vez de ático se le pudiera llamar tercero o cuarto cuerpo. No, en realidad es una manera clara de llamarlo. Y en ese caso, digo, bajo otra consideración, pero yo preferiría entonces desde la predela hablar del primer cuerpo, ¿no? O sea, que no se mencione la predela como predela, sino como primer cuerpo y ya hasta subir, mencionar cuántos cuerpos tiene. Incluso algunas veces se dice, este retablo tiene 4 cuerpos, una predela, 2 cuerpos y un remate, entendiendo que cada uno de ellos es un cuerpo, ¿no? Claro. Y entonces uno dice, a ver, ¿cómo que tiene 4 cuerpos y luego me dicen que tiene 2, ¿no? O sea, porque la predela y el remate o el ático se les considera también como cuerpos, entonces por eso es que tiene 4 cuerpos. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Porque nuestro ponente tiene un compromiso, nos lo anticipó el inicio de la ponencia. Si ya no hubiera más preguntas, el doctor Mortimer está presente, nuestro rector del instituto. Aquí Le está. cedo la palabra a nuestro rector. Muchas gracias, doctor. Una excelente presentación, muy extensa y muy clara. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, un gusto. Doctor Solano, muchas gracias por tan excelente presentación y muy entendible, ¿eh? Todo muy Ay, muy ojalá. preciso. Sí, no, súper entendible. Le agradezco mucho su participación y nuevamente lo volveremos a invitar porque estuvo súper interesante esta ponencia. Muchas gracias Un gusto. y le haré llegar su reconocimiento. Muchísimas gracias, un gusto y cuando gusten, aquí andamos. Muchas gracias. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Bien, nosotros nos quedamos para la siguiente ponencia que daremos inicio a las 6 de la tarde. Ya está